Estamos en la serie Favor de Dios y en esta serie estamos aprendiendo qué significa el favor de Dios y qué es lo que hace el favor de Dios en nuestras vidas. Y es un tema muy importante. Nosotros dependemos del favor de Dios y gracias a Dios el día de hoy usted y yo somos favorecidos por Dios. Y el mensaje del día de hoy va a ser un mensaje muy importante porque vamos a aprender otro aspecto de lo que hace el favor de Dios en nuestra vida, y es algo muy, muy importante, y quizá usted se va a sorprender de cómo va a terminar el mensaje. A lo mejor no se esperaría que vaya a terminar como va a terminar, pero es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida. Entonces le voy a pedir por favor que ponga mucha atención. Y yo estuve batallando mucho en cómo ponerle a este mensaje. Ahí estaba pensando, bueno, ¿cómo le voy a poner? Y bueno, ya escogí un nombre, a lo mejor es muy largo, pero pues es lo mejor que pude hacer. Entonces el mensaje del día de hoy se llama Soy lo que soy por el favor de Dios. Diga conmigo, soy lo que soy por el favor de Dios. Ahora voltee con la persona que tiene a un lado y dígale, tú eres lo que eres por el favor de Dios. Ahora voltee con la otra persona que tiene a un lado y dígale, fuiste mi segunda opción. Tú eres lo que eres por el favor de Dios. Amén, somos lo que somos por el favor de Dios. Y quiero empezar este mensaje con un verso que viene en Efesios, capítulo 2, verso del 8 al 9. Y léalo junto conmigo, va a aparecer en la pantalla. Dice así: Dios lo salvó por su gracia o por su favor. Recuerden que favor es gracia. Dice, Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Y ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Diga conmigo, yo tengo el favor de Dios. Cuando hablamos de favor de Dios o cuando hablamos de gracia, generalmente nosotros lo limitamos a un aspecto que es la salvación. Cuando hablamos de favor o de gracia, limitamos eso a nuestra salvación. Y entonces decimos cosas como, gracias a Dios el día de hoy soy salvo. Por su gracia, por su favor, el día de hoy mis pecados han sido perdonados. Por su favor, el día de hoy yo tengo la oportunidad de tener una vida eterna. Por su favor, mis pecados quedaron en el pasado y el día de hoy soy una persona nueva. Por su gracia y por su favor, el día de hoy soy salvo, ¿verdad? Y entonces cuando escuchamos favor, generalmente lo limitamos a nuestra salvación. Pero el favor de Dios es muchísimo más que eso. El favor de Dios es muchísimo más que eso. Entonces, hay mucho más. Diga conmigo, hay mucho más. Cuando escuchemos la palabra favor, uno tiene que ir más allá de la salvación, que la salvación es enorme, es un tema gigantesco y estamos agradecidos porque Dios nos salvó. Pero el favor de Dios no se limita a nuestra salvación, sino que hay mucho más. Así que hoy le voy a decir que repita muchas veces conmigo muchas cosas que le voy a decir. Repita después de mí, hay mucho más. Y hay mucho más de Dios para ti. Hay muchísimo más de Dios para ti. Independientemente de cuánto hayas avanzado hasta el día de hoy, lo que hayas conquistado hasta el día de hoy, independientemente de tus logros, tus objetivos alcanzados, tus creencias, tu educación, tus conocimientos y todo lo que hayas avanzado hasta este 2025, hay mucho más para ti. Y Dios tiene muchísimo más para ti. No sé si están emocionados por eso. Porque gracias a Dios, por su favor, yo tengo hoy muchas cosas que no merezco. Pero hay muchísimo más de Dios para mí. Y independientemente cómo vaya su vida hasta el día de hoy, usted ha tenido mucho por el favor de Dios. Dios le ha dado bastantes cosas, pero Dios tiene muchísimo más para usted. Y eso es un motivo para alegrarnos. Dios tiene muchísimo más para mí, muchísimo más para mí. Y entonces, déjeme le digo algo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, mucho más. Mucho más. Y es una necesidad que hay dentro de nosotros, el buscar ese mucho más. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Me ha pasado toda la vida, ¿verdad? Voy avanzando, voy progresando en lo que Dios tiene para mi vida, en mi área personal, familiar, en el trabajo, en mi área espiritual, etcétera. En todas las áreas voy avanzando, pero siempre hay una voz en mi corazón que me dice,
¿qué más hay? No sé si a usted le pasa. ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, eso no es algo que está en mí por casualidad ni es un capricho. Es Dios que hizo mi corazón así. Tú fuiste hecho para algo más. Oye, Señor, pero voy avanzando bien. Fuiste hecho para algo más. Pero fíjate todo lo que ha avanzado. Fuiste hecho para algo más. Entonces nosotros generalmente limitamos a Dios y decimos, pues es que voy bien, mira todo lo que ha avanzado. Y Dios dice, hay mucho más para ti. Y entonces en esta búsqueda de mucho más, podemos llegar a confundirnos porque hay una necesidad en nuestro corazón de buscar ese mucho más. Y buscamos mucho más dinero y buscamos mucho más influencia y buscamos mucho más poder y buscamos mucho más en el trabajo y buscamos mucho más y buscamos en áreas que es bueno quizá investigar y conquistar, pero no es el área principal. Incluso hay otras personas que en esa búsqueda de algo más se equivocan terriblemente y entonces dicen, ¿qué más hay para mí? ¿Qué más? Pues quizá hay otra iglesia, ¿verdad? Me siento un poquito como que hay algo más para mí y voy a ir a otra iglesia. O dicen, se me hace que Dios tiene algo más para mí, voy a buscar otra familia. Mejor cambio de matrimonio, ¿verdad? Porque siento que hay algo más para mí. Y no está bien eso. Dios puso esa búsqueda en nosotros de algo más, pero hay que buscarlo en el lugar correcto, que es su presencia. Y eso no significa que no debamos buscar más economía y no debemos de buscar más crecimiento profesional, para nada. Dios desea eso también para nuestra vida. Pero recuerde que la Biblia dice, pon primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo demás, diga conmigo, todo lo demás lo vas a encontrar. Pero primero es el reino de Dios. Entonces, si dentro de mi corazón hay algo más y hay una necesidad de buscar algo más, ¿en dónde debo de buscarlo? En la presencia de Dios. Y cuando yo lo busco en la presencia de Dios, entonces Dios dice, bien hecho. Ahora sí te voy a mostrar qué más. Y no se trata de cambiar de familia, no se trata de cambiar de esposa, no se trata de cambiar de ministerio, no se trata de eso. Se trata de un crecimiento personal y de ahí va a surgir todo lo demás. Poncho, ¿cómo le vas a hacer para ser un mejor esposo? Primero tengo que crecer yo. ¿Cómo le vas a hacer para ser un mejor trabajador? Primero tengo que crecer yo. ¿Cómo le vas a hacer para influenciar de una mejor manera a tu iglesia? Primero tengo que crecer yo. Y eso lo encuentro en la presencia de Dios. Entonces fíjese lo que dice Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice así, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más. Diga conmigo, mucho más. Dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces usted el día de hoy ha imaginado cosas y ha pedido cosas en oración, ¿sí o no? Bueno, yo espero que lo haya hecho. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Imaginarnos y pedir. Y yo me imagino, ¿verdad? Que mi familia en un lugar mejor, en una situación donde hay unidad y donde hay paz y alegría y donde estamos todos juntos. Incluso cuando mis hijos estén grandes y estén casados, que digan, me encanta estar en casa de mis papás, ¿verdad? Yo me imagino algo así. Bueno, Dios dice, incluso más de lo que tú puedes imaginar, yo puedo hacer. Yo me he imaginado finanzas, ¿verdad? Y tener a lo mejor más libertad económica. Y Dios dice, bueno, eso que has imaginado, yo puedo mucho más. Yo me he imaginado que la iglesia Monte Sión crece y influenciamos a Saltillo de una manera maravillosa. Y Dios dice, bueno, eso que has imaginado, yo puedo hacer mucho más. No puedes limitar a Dios. Y todo lo que has imaginado y todo lo que has pedido se queda muy corto a lo que Él tiene para ti. Di conmigo, yo fui hecho para mucho más. Ahora créelo, di, yo fui hecho para mucho más. ¿Sí lo creen? Independientemente cómo vaya tu vida, al día de hoy fuiste hecho para mucho más. Y tienes un Dios que con su poder te lleva a vivir ese mucho más. Pero para poder vivirlo necesitamos comprometernos tú y yo. Y nos vamos a comprometer con algo muy interesante, pero eso va a suceder al final. Ahorita quiero seguir platicándoles acerca de ese mucho más. Todos nosotros conocemos a esas personas que han encontrado su mucho más, que la verdad son pocas personas. Esas personas que se han metido tan intenso en esta búsqueda de mucho más, en la presencia de Dios, que han encontrado su mucho más. En otras palabras decir, han encontrado un propósito de Dios para su vida.
y lo están viviendo. Y yo sé que todos ustedes conocen una persona así. Es una persona que vive feliz, es una persona que tiene alegría incluso en momentos difíciles. Es una persona que, a pesar de que vienen desafíos, enfrenta esos desafíos con paz, porque sabe que Dios está con él. Es una persona que está satisfecha con sus logros, con su avance. Es una persona que siempre está proponiendo y avanzando más. Y todos conocemos a personas así. Y esas personas de alguna u otra manera han encontrado su mucho más, su propósito divino. Y este mensaje es una invitación para ti y para mí para buscar ese mucho más, porque el 2025 cada uno de nosotros lo debemos de empezar. Digo que ya empezó hace ratito, ¿verdad? Pero es el primer mes. Tenemos que empezarlo conquistando el mucho más que Dios tiene para nosotros. No importa, de verdad, a lo mejor tú dices, es que yo nunca lo he encontrado, ese mucho más, siempre me he sentido vacío. Cuando no encuentras tu mucho más, así te sientes insatisfecho, no hay una realización personal, no hay ganas de seguir adelante ni de conquistar, porque para empezar no sé ni qué conquistar. Y entonces, esas son las dos caras de la moneda, ¿verdad? Las personas que encontraron su mucho más son personas alegres, satisfechas. Las personas que todavía no están deprimidas, frustradas, y Dios quiere que tú conozcas el mucho más. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que nosotros, y por eso yo comencé con lo que le dije, cuando pensamos en el favor de Dios, lo limitamos a nuestra salvación. Y decimos, favor de Dios es salvación. Soy perdonado, soy libre. Pero el favor de Dios es el que te da tu mucho más. Y no solamente es el que te da tu mucho más, sino es el que te muestra el mucho más para tu vida. Entonces, cuando tú pienses en el favor de Dios o en la gracia de Dios para tu vida, tú tienes que decir, esto es el mucho más de Dios para mí. Y yo he imaginado cosas para mi vida, pero dice Dios que Él tiene mucho más para mí. Y yo he imaginado conquistas para mi vida, pero Dios dice que tiene mucho más para mí, que ni siquiera lo que yo he imaginado alcanza a lo que Él tiene para mí. Entonces yo quiero conocer ese mucho más. ¿Usted también? La pregunta es, ¿cómo encuentro mi algo más? ¿Cómo lo encuentro? Porque quiero conquistarlo. ¿Cómo encuentro mi algo más? Y hoy es el mejor día para encontrarlo. Hoy es el mejor día. Y yo lo invito, por favor, a que busque. Y por eso, fíjese, qué bueno que vamos a empezar los 28 días de oración, porque ahí Dios va a reafirmar su mucho más en oración. ¿Cómo lo encuentro? El favor de Dios es el que me da mi propósito, mi mucho más. El favor de Dios es el que me revela mi mucho más y es el que me ayuda a encontrarlo. Entonces, qué bueno que tengo el favor de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen el favor de Dios? Usted fue hecho para mucho más. Entonces, a partir de este momento en el mensaje, le quiero contar la historia de un hombre muy importante que menciona la Biblia, y ahorita vamos a leer parte de su historia. Pero este hombre era un hombre comprometido con su misión. De hecho, si nosotros logramos estudiar su vida, era un hombre que se esforzaba tanto en cumplir su misión. Era un hombre determinado, era un hombre esforzado, era un hombre valiente, era un hombre que decía, nada me va a distraer, estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Este hombre reunía características que muchos de nosotros quisiéramos para conquistar las cosas en nuestra vida. Determinación, enfoque, empeño en lo que hace, y todo eso lo tenía este hombre. Y entonces él iba avanzando y avanzando en su vida, cumpliendo con la misión que él creía que era la mejor para su vida, teniendo buenos resultados de acuerdo a la misión que él tenía. Pero lo único malo es que todo eso que él estaba haciendo estaba mal enfocado. No sé si a usted le ha pasado eso. A mí me ha pasado, ¿verdad? Que estoy dándole y resulta que no iba por ahí. Y este hombre, entonces, es un hombre con características muy importantes: determinación, esfuerzo, concentración, enfoque. Pero todo eso estaba puesto en un lugar equivocado. Tenía demasiados resultados, él creía que eran buenos resultados, pero todo estaba en un enfoque equivocado. Y entonces yo quiero, por favor, que me acompañe a leer parte de su historia. Esta historia aparece en Hechos, capítulo 26, verso del 9 al 11. Y este hombre está describiendo su historia, está describiéndose a sí mismo. Dice Hechos 26, verso 9: yo solía creer,
Fíjese las palabras, dice: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Yo solía creer, dice, que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Verso 10 dice: por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, dice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Verso 11: muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Y estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Este era un hombre que tenía sangre en sus manos. Era un hombre que con tanto celo de ese que te lleva a hacer locuras, con tanto celo defendía su fe y lo llevó a hacer locura y media. Pero él estaba tan convencido que esa era su misión. Usted lo leyó ahorita, él decía: yo creía que esa era mi obligación. Estaba tan convencido que lo llevó a determinarse y a esforzarse y a hacer lo imposible por conquistar eso. Este hombre era Saulo. Y Saulo hizo de las cosas más horribles que pudieran suceder en la iglesia en ese tiempo. Él decía: mira, ahí van los seguidores de Jesús. Oye, ¿cómo los condenamos? No me importa cómo los condenamos, pero tenemos que meterlos a la cárcel o matarlos. Y yo voy a ser parte de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que erradicar a esa infección que se llaman cristianos. Bueno, todavía en ese tiempo no se llamaban cristianos, ¿verdad? Pero tenemos que erradicar a esa infección que cree en Jesucristo. Y hizo de todo lo posible. Este era un hombre que estudió, por así decirlo, en la escuela más prestigiosa en ese tiempo. Cuando se describe a sí mismo, él dice: era fariseo de fariseos. O sea, mi educación está en el top de la religión, ¿verdad? Aprendí con los mejores y además era el mejor alumno. O sea, si se trata de ley y del antiguo pacto, no hay nadie como yo. Así era Saulo. Yo sé cómo se debe de tratar la religión, cómo debemos de defender a Dios y a la religión, y por eso esta infección que siguen a Jesucristo tiene que ser eliminada por completo. Mató gente, metió a la gente a la cárcel y era una persona determinada. Y eso es lo que me llama mucho la atención de este personaje, Saulo, porque a muchos de nosotros Dios ya nos ha dado una misión y Dios nos ha dicho: oye, quiero que enfoques tu vida en esto. Y es una misión y una visión buena, pero nos falta determinación, nos falta compromiso, nos falta enfocarnos, nos falta esfuerzo, nos faltan muchas cosas y ahí tenemos medio abandonada la misión que Dios tiene para nosotros. Bueno, este era un hombre que estaba 100% comprometido con su misión, aunque era una misión equivocada. Y entonces quizá el día de hoy nosotros estamos como Saulo en este momento, no persiguiendo cristianos, ¿verdad? Ni matando gente, ni metiéndola a la cárcel, pero sí quizá estamos poniendo nuestro esfuerzo en un lugar equivocado. No lo sé, pero Dios tiene algo más para ti. Di conmigo: yo fui hecho para algo más. Dios tiene algo más para ti. Y entonces este era Saulo. ¿A cuántos le cae gordo este personaje hasta este momento? Saulo hacía también su trabajo, que las personas que estaban en las ciudades y que eran seguidores de Jesús, cuando escuchaban que Saulo se acercaba, tenían tanto pavor que se escondían en sus casas. Incluso se escondían en catacumbas y decían: es que viene Saulo. Y Saulo es lo peor. Hace cuenta que el coco queda corto, ¿verdad? Cuando se mencionaba a Saulo viene lo peor. Y él cumplía también su trabajo, que los cristianos le tenían miedo. Entonces vemos a este personaje 100% preparado para su misión, una misión equivocada, 100% comprometido para su misión, una misión equivocada. Pero él llega a tener un encuentro con Jesús, y yo sé que la mayoría de los que están aquí saben esta historia, ¿verdad? Él llega a tener un encuentro con Cristo Jesús. Cristo Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había sido ascendido, ya él estaba en otro plano, ¿verdad? Entonces Jesús se le presenta de una manera muy interesante. Y yo quiero que por favor usted piense en esta historia con los ojos de Pablo, con la perspectiva de Pablo, porque Pablo era el peor perseguidor de la iglesia. El peor.
o bueno, mejor dicho, en otras palabras, el mejor perseguidor de la iglesia, el más efectivo. Ese era él. Mató gente en nombre de Dios. Metió a gente a la cárcel por creer en Jesucristo. Era el perseguidor más efectivo. Y entonces él sigue relatando en el libro de Hechos que tuvo un encuentro con Jesús. En una ocasión él iba a hacer un viaje, porque no sé si usted se dio cuenta en lo que leímos, pero en lo que leímos él decía: incluso fui a ciudades extranjeras a perseguir esta infección que se llaman seguidores de Jesús. Eso era algo loco. Eso habla de compromiso. Fui a ciudades extranjeras a perseguirlos y a matarlos. Y en una de estas ciudades, que se llama Damasco, él emprendió un viaje a Damasco, pidió permiso a los sacerdotes y les dijo: necesito que me den permisos para matar a esta gente. Denme las cartas que necesiten darme. Yo necesito permiso porque tenemos que cumplir esta misión. Entonces ya venía con sus cartas, venía con sus permisos, venía determinado. Y en el camino venía con su grupo de amigos y ¡pum! Se le presenta a Cristo Jesús. Y quiero que me acompañe a leerlo. Esto es Hechos capítulo 26, verso del 16 al 18. Perdón, del 16 al 18 no. Es del 12 al 15. Dice así. Hechos 26 del 12 al 15. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Verso 13. Cerca del mediodía, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y sobre mis compañeros. Y todos caímos al suelo. Y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Y el verso 15 es poderoso. Fíjese lo que dice. ¿Quién eres?, preguntó Saulo. Obviamente yo hubiera preguntado lo mismo, ¿verdad? ¿Quién eres?, preguntó Saulo. Y el Señor le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, por favor, empiece a ver la historia como la vio en ese momento Saulo. En un momento todos sus argumentos se destruyeron y se cayeron al suelo. Imagínese el impacto de Saulo, de ver, y no solamente ver, sino escuchar a Jesucristo, que le dijo: me estás persiguiendo a mí. Saulo era la persona mejor entrenada en la ley de Dios. Y entonces cuando él escucha la voz de Jesús y cuando ve a Jesús, yo me imagino que en ese momento se armó todo este rompecabezas mental acerca del Mesías, acerca del Salvador que Dios tenía para Israel, y todo encajó con Jesucristo. Todo lo que estos seguidores de Jesús habían estado proclamando, que había resucitado y que Él es el Mesías y que hizo milagros y que todo, resulta que es verdad. A toda la gente que yo maté y que perseguí, resulta que tenían la razón, porque Jesús está resucitado, lo acabo de ver y lo acabo de escuchar. Todos sus argumentos se destruyeron en ese momento, porque Jesús se le presentó. Es bien interesante esto. Jesús se le presentó a sus discípulos resucitado y también se le presentó a Pablo, al menos 20 años después de que se presentó a sus discípulos. Y Jesús dijo: oye, póngale mucha atención, y esto es una lección para todos los que estamos involucrados de alguna manera en la iglesia o los que no han querido involucrarse en la iglesia. Porque esto es un mensaje muy interesante, que cuando Jesús se le presenta a Saulo y Saulo le dice: ¿quién eres?, ¿verdad? Y le dice: soy Jesús. Y me has estado persiguiendo a mí. Es bien interesante que Jesús le dice: bueno, soy Jesús y tú has estado persiguiendo a mi iglesia. Ya no quiero que lo hagas. No. Jesús le dice: me has estado persiguiendo a mí. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús se toma personal lo que sucede en la iglesia y el trato que damos a la iglesia. Si yo tengo alguna influencia dentro de la iglesia, voy a hablar personalmente, ¿verdad? Yo, Poncho, que tengo cierta influencia en la iglesia por la oportunidad que me han dado de compartir en espacios como este y por muchas otras cosas más. Y si yo no tengo cuidado con lo que hago, y quizá lastimo y quizá hago algo que no debería de hacer y quizá tomo mi posición de liderazgo para mi beneficio personal y lo que sea, ¿sabe qué es lo que dice Jesús? Lo que le estás haciendo a la iglesia me lo estás haciendo a mí. Porque todo lo que sucede en la iglesia me lo tomo personal. Y de la misma manera, eso es para todos los que están involucrados en la iglesia. Y los que no están involucrados en la iglesia y que dicen: no, pues es que eso es para otras personas, para mí no. Dios se lo toma personal.
Y dice, todo lo que pudieras hacer a favor de la iglesia, no lo estás haciendo. Y toda esa carencia que hay quizá dentro de la iglesia y que tú pudieras suplir porque te llené de dones y de habilidades, no la estás supliendo. Y entonces se lo toma personal. Jesús se toma personal lo que sucede con la iglesia. Y eso se lo enseña a Saulo y le dice, Saulo, me estás persiguiendo a mí. Soy real, resucité. Y el día de hoy me presento a ti, el perseguidor más efectivo de mi iglesia, para decirte basta, basta. Y de alguna u otra manera yo quiero verlo como que el favor de Dios se le presentó a Pablo en ese momento. Si no conociéramos la historia de Saulo, que después Saulo se convirtió en Pablo, ¿verdad? Le cambiaron el nombre a Pablo, se hizo el apóstol Pablo después de este encuentro. Todo su enfoque y toda su determinación la traspasó ahora a cumplir la misión de Cristo Jesús. Pero todo eso es gracias al favor de Dios. Si no conociéramos la historia de Pablo, su final y todo lo que conquistó, yo estoy seguro que muchos de nosotros hubiéramos dicho, él no merece el perdón. Hay sangre en sus manos. Hay sangre en sus manos de gente inocente que creía en Cristo Jesús. Él no merece el perdón, él lo que merece es un castigo horrible, ¿verdad? ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo que ese es el castigo que merece una persona de esas? Mató niños, mató jóvenes, señores, señoras, de todo tipo de gente mató y los metió a la cárcel. ¿Por qué? Por perseguir su fe. No merece el perdón, pero Dios dijo, él también merece el perdón. Y de alguna u otra manera voy a hacerle llegar mi favor. Y se lo hizo llegar de una manera impresionante, revelándose Cristo Jesús mismo a Saulo. Y entonces este Saulo, el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con Jesús y tuvo un encuentro poderoso. Y ahí yo estoy seguro, porque no especifica la Biblia, pero lo especifica con otras palabras, pero no textualmente. Yo estoy seguro que en ese momento, cuando Jesús le dice, soy yo Jesús a quien tú estás persiguiendo, en ese momento Saulo quedó rendido a los pies de Jesús, rendido totalmente. Y estoy seguro que pidió perdón, y estoy seguro que se avergonzó, y estoy seguro que dijo, Señor, discúlpame, estaba confundido, estaba persiguiendo lo equivocado, perdóname, no sé si merezca el perdón o no, pero perdóname. Y el favor de Dios salvó a Saulo, así como te salvó a ti y a mí. El favor de Dios salvó al perseguidor más efectivo de la iglesia. Pero yo les dije en un principio que el favor de Dios no solamente debemos de limitarlo a nuestra salvación, sino que el favor de Dios nos da el algo más. Y el favor de Dios en ese encuentro con Saulo, el favor de Dios no solamente lo perdonó y lo salvó, sino que le mostró su algo más. Y quiero que me acompañe a leer ahora sí Hechos capítulo 26, verso del 16 al 18. Sigue diciendo Pablo, esto es Jesús, ¿verdad? Pero Pablo es el que lo está relatando. Jesús le dice, ahora, Saulo, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. ¿Cuántos de ustedes estarían bien sacados de onda con estas indicaciones de Jesús? Oye, Jesús hace 5 minutos estaba a punto de ir a Damasco a matar a tus seguidores. Y ahora me estás diciendo que me estás designando a mí como tu siervo. ¿De qué se trata todo esto? Jesús le dice, levántate porque te estoy designando para que seas mi siervo y mi testigo. Y verso 17 dice, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Eso que le está diciendo, vas a enfrentar desafíos, pero yo te voy a rescatar. Verso 18, para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Y entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Wow, esta historia está impresionante. No, yo sé que algunos de ustedes lo habían leído, pero está impresionante. Cómo Jesús le habla a Saulo y le dice, Saulo, a partir de hoy, tú algo más llegó. Estabas enfocado y dándole, pero yo tengo algo más para ti. Hay algo más para ti, hay algo más, incluso más allá de lo que pudieras imaginar y de pedir. Yo tengo algo más para ti. Y tú que eras el más efectivo persiguiendo a mi iglesia, ahora vas a ser el más efectivo
cumpliendo la misión de mi iglesia. Imagínese cómo se sentiría usted si estuviera en el lugar de Saulo. Yo me sentiría totalmente avergonzado, indigno. Yo me sentiría como el peor y yo diría, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Porque se confundió Dios o algo? ¿Por qué me escogió a mí si yo maté a su gente? ¿Usted se sentiría avergonzado? ¿Usted se sentiría indigno? Yo sí me sentiría así. Y de hecho Pablo se sentía así. Saulo, que después fue Pablo, se sentía así. Él en diferentes partes en sus cartas escribe: yo soy el peor de todos los pecadores. Soy el peor, ¿por qué? Porque yo perseguía a la iglesia. Y no solamente dice eso, él dice: de todos los apóstoles yo soy el menor, el más bajo, yo soy el de menos importancia, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo Jesús. Y así se sentía Pablo. Pablo decía: soy indigno de esta nueva misión. Soy indigno, pero Él no solamente me salvó por su favor, sino que ahora me dio algo más. No solamente me salvó, sino que me dio algo más para mi vida, una misión de vida. Y el día de hoy es el mismo mensaje para ti. No solamente Dios te salvó, que eso ya es enorme y debemos de estar agradecidos por eso, sino que Dios tiene algo más para ti. Y a lo mejor tú dices: he estado involucrado en la iglesia durante 10, 15, 20, 30 años, yo no sé. Dios tiene algo más para ti. ¿Cómo se nos ocurre limitar el poder y la capacidad de Dios en nuestras vidas, verdad? Dios tiene algo más para ti. El asunto es: ¿estoy tratando de buscar ese algo más? ¿Me voy a comprometer a ese algo más? ¿Sabe por qué se comprometió Saulo a esta nueva misión? Jesús, al que yo perseguí por tanto tiempo, se atrevió a salvarme a mí. Y no solamente se atrevió a salvarme a mí, sino que me hizo uno de sus siervos. ¿Cómo no voy a perseguir su misión y hacer todo lo que me diga? Y por eso vemos a Pablo como uno de los más efectivos en la primera iglesia. No sé si usted sabía, pero el apóstol Pablo, que era Saulo, es la historia que estamos viendo. El apóstol Pablo escribió escribió gran parte del Nuevo Testamento. Cartas a las iglesias. Él fundó iglesias. Él dijo: bueno, ahora me voy a ir a todas las partes aquí alrededor para fundar iglesias. Y se iba para allá y se iba para allá y se iba para todos lados y fundaba iglesias y decía: Cristo Jesús es el Salvador. Imagínense la gente que veía a Saulo y decía: ahí viene este canijo a matarnos, ¿verdad? Pero no, Saulo ya venía de una manera diferente. Decía: no se escondan. Imagínense a Ananías. Yo pienso en Ananías. Ananías es la persona a la que Dios le dijo: le dijo a Ananías Dios: Ananías, pues resulta que Saulo va para allá, a Damasco, en donde tú estás. Y Ananías dijo: pues claro que ya sé que ahí viene, pues por eso estamos todos escondidos en las casas. Y dijo: bueno, a ese Saulo quiero que lo recibas en tu casa. Quiero que le des la bienvenida. Quiero que ores por él. Que le ofrezcas una sopita caliente, qué sé yo, ¿verdad? Imagínese Ananías de que: estás loco, Dios. Estamos hablando de Saulo. Pero Ananías no sabía el encuentro que había tenido Jesús con Saulo. Y entonces dice la Biblia que a partir de ese encuentro de Saulo con Jesús, Saulo dijo: yo me comprometo, Jesús es el Salvador, Jesús es el Salvador, Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y fundó iglesias por todos lados. Escribió la mitad del Nuevo Testamento. Escribió cartas a esas iglesias que fundó. Y el día de hoy sus principios y sus enseñanzas son lo que nos enseña a nosotros a vivir de la manera que debemos de vivir, a vivir una relación con Dios como la debemos de vivir. Son sus escritos. Saulo, porque Dios, por el favor de Dios, no solamente lo salvó, sino que le dio algo más. Familia, es el mismo mensaje para ti el día de hoy. Dios te ha salvado, pero también tiene algo más para ti. ¿Cuántos quieren conocer ese algo más? ¿Seguros? Una mejor pregunta: cuando conozcas ese algo más, ¿te vas a comprometer? ¿Vas a determinar tu vida a buscarlo, a perseguirlo y a conquistarlo? Si Dios te va a mostrar ese algo más, que mira, siendo sincero, Dios ya te lo mostró, ¿verdad? Pero lo tienes por ahí escondido. Si Dios te muestra el día de hoy ese algo más, yo te voy a pedir que te comprometas al 100%, como lo hizo Saulo.
Porque Saulo fue el que escribió, incluso más allá de lo que podemos imaginar y pedir. Dios va a hacer mucho más, incluso de lo que puedas imaginar y de pedir. Fue Saulo el que lo escribió. Y yo soy testigo, dice, yo soy testigo de que incluso más de lo que yo pudiera pedir o imaginar, Dios va a hacer en nuestra vida, porque somos sus hijos y porque su favor está de nuestro lado. Entonces di conmigo, yo fui hecho para algo más. Yo fui hecho para algo más, tú fuiste hecho para algo más. Tenemos que buscar nuestro algo más y tenemos que conquistar nuestro algo más. Amén. Muy bien, entonces este Saulo, que ya después se hizo Pablo, el apóstol Pablo en una ocasión escribió a la iglesia de Corintios, y quiero que me acompañen a leer este verso muy importante. Primera de Corintios 15, versículo 10. Póngale mucha atención, dice así: sin embargo, y le voy a pedir que lo lea con atención, y si quiere leerlo en voz alta, léalo en voz alta. Dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Póngale atención a lo que dice Pablo. Esto es poderoso. Pablo dice: lo que ahora soy, porque recuerde el pasado de Saulo. No. Yo ese pasado lo tengo nada más para darle gloria a Dios, pero no para enfocarme en eso. Lo que ahora soy, no el pasado, sino lo que ahora soy, todo se debe al favor especial que Él derramó sobre mí. Lo que ahora soy, dice Pablo. No piensen en mí como el perseguidor de las iglesias. No piensen en mí como el más efectivo al causarle miedo a la gente. No piensen en mí como el hombre que tiene sangre inocente en sus manos. Lo que ahora soy se debe al favor especial que Dios derramó sobre mí. Y luego dice algo bien interesante: y no sin resultados. No sin resultados. ¿Qué significa? Que cuando Dios revela el algo más y entendemos el algo más, los resultados llegan a fuerza. Cuando uno dice: es por el favor de Dios que yo soy salvo, y además es por el favor de Dios que hoy soy quien soy, uno se concentra en lo que tiene que hacer. Y voy a dedicar mi vida entera a perseguir la misión a la que Dios me llamó. Y tú vas a hacer lo mismo. Tienes que dedicar tu vida entera a la misión que Dios designó para ti. Y eso no significa abandonar a mi familia, abandonar mi trabajo, No, eso significa hacer lo que Dios me llamó a hacer. Ser luz en este mundo, ser sal en este mundo, predicar a Cristo Jesús resucitado como nuestro Salvador. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y dice Saulo: y no sin resultados, porque yo he trabajado muchísimo más que todos los demás. Pero no quiero echarme méritos a mí, dice Saulo. No quiero echarme méritos a mí. Es el favor de Dios que está actuando a través de mí. Así opera el favor de Dios en nuestra vida. Quizá el día de hoy tú estás atorado o estás enfrente de una barda y no has podido avanzar, y te sientes frustrado y te sientes agüitado y te sientes como que: ¿y ahora qué Dios tiene más para mí? ¿Verdad? Porque está esa necesidad de nuestro corazón, y qué más, y no puedes avanzar. Y Dios dice: es mi favor el que te salvó, el que te da el algo más para tu vida, y no solamente eso, sino el que te capacita para cumplirlo. Pero ¿te vas a comprometer a hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Sabes? Sí hay gente, en la Biblia aparecen algunos, no muchos. Claro que hay gente que Dios mostró su favor a ellos, Dios los salvó, y ellos no quisieron comprometerse. Y no menciona muchos casos, porque ¿para qué mencionar a la gente que no se comprometió, verdad? Generalmente se enfoca en la gente que sí se comprometió y los resultados que tuvieron. Pero sí hay gente. Y déjeme decirle algo: a la gente a la que Dios le mostró su favor y fue salva, gracias a Dios, ¿verdad? Y les mostró el algo más, qué bueno. Pero los que no se comprometieron vivieron una vida sin significado. Vivieron una vida sin satisfacción, sin esa realización personal de decir: estoy haciendo lo que mi Padre me llamó a hacer. Y tú no fuiste llamado para eso. Tú fuiste llamado a mucho más. Tú fuiste llamado a mucho más. A una vida que, a pesar de las dificultades, de los desafíos y de todo eso, tú digas: estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y sé que mi Padre está contento conmigo en este momento porque estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer.
encontré mi algo más. Entonces, ¿qué podemos aprender de este verso? Póngale atención porque podemos aprender 3 cosas importantes. Número 1, ¿qué podemos aprender de 1 Corintios 15:10? Número 1, el favor de Dios transforma. El favor de Dios transforma. Pablo, antes perseguidor de los cristianos, es un ejemplo de cómo el favor de Dios cambia una vida completamente. El favor de Dios, que el día de hoy tú lo tienes, cambia tu vida completamente. Te transforma. Derrumba todos tus argumentos que antes tenías y dices, Jesús es el Salvador. ¿Sabe qué es lo que pasa con la iglesia en general? Que hemos perdido el asombro de Cristo Jesús. Ya no nos asombramos por Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué Pablo? Fue un cambio radical, porque él se asombró cuando lo vio resucitado. ¡Oh! Jesucristo es real. Jesucristo es real. Jesucristo es la verdad. Por eso mi vida el día de hoy, ¡pum!, toma otro sentido, 180 grados en otra dirección. Pero nosotros hemos dejado de asombrarnos de Cristo Jesús. Y sí, cantamos y lo alabamos, ¿verdad? Decimos, sí, Jesús, ¿verdad? Pero no te das cuenta que Jesús es real. Que es el Salvador del mundo, que es el Mesías, que es tu Salvador y tu Señor. Porque cuando tú te das cuenta de que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, yo voy a hacer lo que Él me diga. Y si quiere que me vaya para allá, me voy para allá. Y si quiere que me vaya para allá, me voy para allá. Y si quiere que haga esto, lo voy a hacer. Y si quiere que Él es el Señor, Él es Dios. Entonces el favor de Dios transforma. Pero ¿estás asombrado de Dios? ¿Estás asombrado de Jesús? Número 2, el favor de Dios también capacita. No solo nos salva, sino que nos da fuerza para enfrentar desafíos, perseverar en la fe y servir a Dios. Y lo vemos en Pablo. Toda esa determinación, él dijo, no, yo tengo resultados. Y usted está aquí sentado el día de hoy. Póngame mucha atención. A lo mejor a usted se le va a hacer loco lo que le voy a decir, pero usted está sentado el día de hoy gracias a lo que hizo Pablo. Y lo que hicieron los demás discípulos definitivamente también. Pero gracias a lo que hizo él, el día de hoy tenemos la oportunidad de estar reunidos en una iglesia como esta. Entonces el favor de Dios te capacita y te dice, va por ahí. Te entrena en la fe y te dice, te vas a enfrentar a muchos desafíos. ¿Usted sabía que Pablo fue apedreado? En una ocasión dice la Biblia que lo dejaron casi como muerto, porque lo persiguieron, lo apedrearon, lo encarcelaron, lo tenían azotado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas se enfrentó él, pero él dijo, el favor de Dios está conmigo. Conozco mi algo más y mi algo más me lleva por allá. Así que nadie me va a frenar. Usted y yo necesitamos ser como Pablo. Y número 3, el favor de Dios no anula nuestro esfuerzo, lo potencia. Pablo trabajó diligentemente, pero reconoció que todo lo que logró fue por el poder del favor de Dios actuando sobre él. Entonces es bueno que nos esforcemos, pero debemos depender del poder de Dios. Porque déjeme le digo, yo hablando en mi vida personal, cuando yo me esfuerzo con mis fuerzas, estoy tirando la toalla a media cuadra. Y me ha pasado en diferentes áreas de mi vida, que yo sé lo que tengo que hacer y digo, va por ahí, pero cuando es con mis propias fuerzas, no duro ni media cuadra caminando. Porque están los desafíos, están las dudas, están muchas cosas, pero cuando yo dependo del poder de Dios, y cuando yo digo, es el favor de Dios el que me va a mantener firme en esta dirección, permito que el poder de Dios actúe a través de mí. Y entonces sigo adelante. Y aquí hay muchos casos, yo sé de testimonios de ustedes, que el favor de Dios no permitió que usted se renunciara. Que el favor de Dios no permitió que usted tirara la toalla. Porque usted dijo, yo voy a depender del poder de Dios. Porque por mis propias fuerzas, ¿hace cuánto me hubiera rendido, verdad? Pero Pablo en este verso nos enseña la importancia del favor de Dios. El favor de Dios te transforma, el favor de Dios te capacita y el favor de Dios potencia tu esfuerzo. Entonces, ese favor de Dios está dentro de ti. Y no solo te salvó, sino que tiene algo más para ti. ¿Estás listo? ¿Cómo puedo vivir ese algo más?
Bueno, aquí en la pantalla va a aparecer una frase que yo les puse que dice: Dios no solo nos llama a recibir su favor, sino a vivir su favor. Dios el día de hoy te está llamando no solamente a recibirlo, sino a vivirlo. Diga junto conmigo: Señor, ¿qué más tienes para mí? Dios, muéstranos lo que tienes para nosotros y ayúdanos a comprometernos con tu misión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo puedo vivir ese algo más? A lo mejor es la pregunta que usted tiene en este momento. ¿Cómo puedo vivir ese algo más? Y déjeme le digo, es algo muy sencillo. Usted lo puede vivir, lo puede descubrir y lo puede vivir de la misma manera que lo descubrió Saulo y los otros apóstoles y mucha gente que yo conozco y que usted conoce. ¿Cómo puedo vivir el favor de Dios? Y aparece aquí en la pantalla, fíjese. Pónganme la que sigue, el slide que sigue, fíjese. ¿Cómo puedo vivir el favor de Dios? Involúcrate en su iglesia. Y a lo mejor este es el momento del mensaje que yo le dije: usted no se va a esperar el final del mensaje, ¿verdad? A lo mejor estamos esperando que Dios va a bendecir mis finanzas, Dios va a bendecir mi vida personal, Dios va a bendecir mis relaciones. Dios quiere bendecir todo lo que te acabo de decir. Pero en la manera en que tú vas a vivir tu algo más es involucrándote en su iglesia. No hay de otra. Fuimos llamados a mucho más, y ese mucho más lo encontramos en la iglesia. Y a lo mejor usted está diciendo: a ver, ¿de qué se trata? Entonces, ¿tengo que involucrarme en algún área de servicio en la iglesia? ¿O tengo que abrir una reunión de hogar? ¿O qué es lo que está tratando de decirme Poncho, verdad? Porque yo le he estado sacando la vuelta a todo eso. Amigos, la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia trabaja para la iglesia, y no solamente para la iglesia, sino para la comunidad. Yo soy parte de la iglesia cuando opero como iglesia. Entonces, si tú quieres vivir tú algo más, involúcrate en la iglesia, hablando palabras de paz y de fe. En tu trabajo, ahí en la fábrica, tú puedes ser parte de la iglesia. En tu negocio puedes ser parte de la iglesia. Con tu familia, con esos que no te quieren escuchar porque te dicen el aleluya, tú puedes ser parte de la iglesia. Todos los días con tus decisiones puedes ser parte de la iglesia. Y obviamente también viene involucrado servir en algún área en la iglesia, porque ahí es donde yo pongo a funcionar mis dones. Involúcrate en su iglesia. Dios tiene algo más para ti. ¿Sabes qué es ese algo más? Su iglesia. Y aquí, todas las personas que estamos aquí y todas las personas que están en casa, yo no sé cuántos seamos, sin excepción, el algo más que Dios tiene para ti es involucrarte en su iglesia. Sin excepción. Si le preguntamos a Dios: Dios, ¿cuál es el propósito de mi vida? Involúcrate en mi iglesia. Señor, ¿qué tienes para mi vida y para mi familia? Involúcrense en mi iglesia. Es el mismo llamado que Jesús hizo a los discípulos, y es el mismo llamado que Jesús le hizo a Saulo, y es el mismo llamado que nos hace a nosotros. Involúcrate en mi iglesia, sé sal, sé luz, habla palabras de fe y de paz, lleva salvación en donde no llega la gente a compartir, ve a donde no hay oportunidad de que escuchen a Jesucristo como Señor y Salvador. Haz algo por la iglesia. ¿Sabe? Yo quiero que juntos podamos decir en algún momento de nuestras vidas las palabras que dijo Pablo: hoy yo soy lo que soy por el favor de Dios. ¿Quién eres, Pablo? Bueno, soy un discípulo, soy un seguidor de Cristo Jesús, soy un siervo, soy un conquistador, soy un colaborador en la iglesia. Hoy yo soy lo que soy por el favor de Dios. Y a lo mejor hay dudas dentro de ti. Tú estás diciendo: es que yo para qué, ¿verdad? ¿Qué Dios puso en mi corazón? Yo no tengo nada que ofrecerle a nadie. Bueno, estás viendo aquí adelante a una persona que se quedó sin pelo hace 10 años, que pensaba lo mismo que tú. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué ha depositado Dios en mi vida que puede beneficiar a otras personas? ¿Quién soy yo? Pero yo hoy soy lo que soy gracias al favor de Dios. Y no solamente eso, yo voy a llegar a ser lo que Dios tiene esperado que sea gracias a su favor. Y es lo mismo contigo. Tú el día de hoy eres quien eres gracias al favor de Dios.
y tú vas a llegar a hacer lo que Dios planeó cuando te creó, por su favor. La pregunta es, ¿te vas a comprometer? ¿Vamos a ser como Saulo? Que Saulo dijo, no me lo merezco, no sé por qué me llamaste a mí, no me considero digno, estoy avergonzado, soy el peor de los pecadores, soy el más bajo de los discípulos, pero si tú me llamaste a eso, nadie me va a detener. Nadie me va a detener. Si algún día me conocieron como el perseguidor más efectivo de la iglesia, después me van a conocer como el misionero más efectivo de la iglesia, porque hoy tengo su favor. Sabes, ni tú ni yo lo merecemos. Eso es favor. Ni tú ni yo lo merecemos. Yo no merezco estar delante de ustedes aquí en esta plataforma. No me lo merezco. Es por su favor. Y todo lo que Dios va a hacer a través de ti, contigo, que ni siquiera te imaginas, que ni siquiera lo puedes pronunciar, no te lo mereces, pero es por su favor. Entonces todo se trata de la iglesia. Y les vuelvo a recordar las palabras que dijo Jesús. Y Jesús dijo, si pones primero mi reino, si pones primero mi reino. Yo sé que tú estás enfocado en tu familia, en el negocio, en las finanzas, en la salud. Claro, es bueno que estés enfocado en esas cosas. Es importante. Si no estuvieras enfocado en esas cosas, serías una persona irresponsable. Es bueno que estés enfocado en esas cosas, pero si pones primero mi reino, todo lo demás está cubierto. ¿Quieres desarrollar tu vida financiera? Pon primero el reino de Dios. ¿Quieres restaurar tus relaciones familiares? Pon primero el reino de Dios. ¿Quieres crecer en tu vida personal, desarrollar nuevas habilidades? Pon primero el reino de Dios. Jesús el día de hoy te está diciendo, yo te hice para mucho más, y ese mucho más se llama mi iglesia. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? Y yo te pido que en estos 28 días que comienzan mañana de oración, tú le digas a Dios, Dios, me quiero comprometer en algo más. Tengo dudas, tengo debilidades, tengo demasiadas inseguridades dentro de mí, pero si tú me hiciste para algo más, si tú me estás llamando a tu iglesia, nadie me va a detener. Me voy a involucrar en donde tú me digas que me debo de involucrar. Y Dios va a estar ahí, perfeccionándote, capacitándote, transformando tu vida. Y te aseguro que en unos años tú vas a decir, wow, hoy soy lo que soy, gracias al favor de Dios. Yo soy lo que soy gracias al favor de Dios. Entonces este mensaje lo comenzamos con Efesios capítulo 2, verso del 8 al 9, ¿se acuerdan? Que habla acerca del favor de Dios y nuestra salvación. Pero se los quiero volver a leer, nada más que ahora le voy a agregar el verso 10 para que vea que todo está conectado. Dice Efesios 2, del 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, y ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Verso 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Diga conmigo, soy su obra maestra. Soy su obra maestra. Dice, somos la obra maestra de Dios, y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Para qué te creó Dios? A ver, ¿para qué nos creó Dios? Para hacer las cosas buenas que Dios preparó tiempo atrás. ¿Para qué nos creó Dios otra vez? Y a mí me encanta cómo aquí Dios nos está diciendo, pero tranquilo, mira, te creé para algo y eres una obra maestra. ¿Qué significa? No hay nadie mejor que tú para hacerlo. Eres la obra maestra, lo mejor de mi creación. Eres mi obra maestra. Y te estoy dando una función, que hagas las cosas buenas que yo te creé para hacer, incluso antes de que tú existieras. ¿Cómo se puede traducir eso? Que seas parte de la iglesia. Jesús lo dijo en otras palabras en Mateo 5:16. Dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial.
Diga conmigo, soy una obra maestra. Y las obras maestras lo que hacen es involucrarse en la iglesia y hacer lo que deben de hacer en la iglesia. Entonces, familia, yo les voy a pedir por favor que se pongan de pie. En este verso que acabamos de leer, Dios nos habla tanto de salvación. ¿Sí se acuerda quién escribió ese verso? Efesios. ¿Quién lo escribió? El que una vez fue el perseguidor más efectivo de la iglesia. ¿Quién escribió Efesios? El que una vez fue el perseguidor más efectivo de la iglesia. Y él dice, es su favor. El que me hizo darme cuenta de mis errores, el que me hizo darme cuenta de mi verdad, el que perdonó mis pecados, es su favor que me salvó. Es su favor el que me llamó a algo más, a mucho más. Y ese favor, desde la semana número de esta serie te hemos estado diciendo, ese favor ya lo tienes tú. Ahí está contigo. El favor de Dios es parte de tu vida. El favor de Dios es parte de tu vida y te ha salvado. Y gracias a Dios porque somos salvos y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero el favor de Dios nos invita a algo más. Y yo te voy a pedir, por favor, estamos iniciando el año. Hoy creo que es 18, ¿verdad? 19 de enero. Yo te voy a pedir, no tardes más. No dejes pasar más el tiempo. Que a partir del 19 de enero tú digas, yo soy parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Y eso es lo que Dios tiene para mí y nadie me va a mover de conquistar lo que Dios tiene para mí. Porque su favor está conmigo. Entonces ya no pienses en el pasado. Si Pablo hubiera pensado en el pasado en una forma de condenación, no hubiera hecho nada. Si Saulo se hubiera concentrado en su pasado, él no hubiera hecho nada. Hubiera sido una persona avergonzada toda su vida, con muchas dudas y con muchas inseguridades. Yo hubiera dicho, pues es que estoy aquí con toda la raza. Yo metí a tu primo a la cárcel, yo maté a tu mamá, ¿qué hago aquí? Si él hubiera pensado en el pasado, no hubiera hecho nada. Y el día de hoy hay gente que está viviendo en el pasado, en este lugar, y no hacemos nada. Y todavía hay un vacío dentro de nuestro corazón buscando el algo más, porque no hemos hecho nada. Pero desde el momento en que tú fuiste salvo, Dios habló a tu corazón para que te involucraras a su iglesia. Nada más que por estar pensando en el pasado y en otras cosas, decimos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo para ofrecer? Se me hace que eso de involucrarse en la iglesia es para alguien más santo. Se me hace que eso de involucrarse en la iglesia es para los que tienen más conocimiento y se saben mínimo 10 versículos de la Biblia. El favor de Dios te transforma, te capacita y tu esfuerzo lo lleva a otro nivel. El asunto es, ¿te vas a comprometer con el algo más que Dios te dio el día de hoy? ¿Sabe? Esta iglesia está preparada para ti, para mí y para expandir nuestro potencial, para descubrir nuestro algo más, para vivir nuestro algo más y que para quizá por primera vez en nuestra vida digamos, wow, estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y sé que Dios está contento conmigo porque estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y ese es mi deseo para cada uno de los que estamos aquí, que podamos decir, estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. En mi trabajo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. En mi familia estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. En estas instalaciones, en estas 4 paredes, estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, si tú tienes dudas, inquietudes y si tú dices, yo quiero involucrarme en la iglesia, quiero saber qué hacer, pues hay muchas cosas que tú puedes hacer. Puedes preguntarle a algún líder, ¿cuál es el siguiente paso? Quiero prepararme más. Y aquí en la iglesia tenemos un área que se llama el discipulado, y en el discipulado lo que hacemos es extender ese potencial y decir, va, dale. Quizá lo que necesitas es meterte al discipulado. Quizá lo que necesitas es inscribirte a una casa de vida. Quizá lo que necesitas es abrir una casa de vida. Quizá lo que necesitas es pedir perdón.
lo que necesitas es hablar de tu fe, lo que necesitas es hablarle a tus hijos acerca del Salvador. No sé qué es lo que necesites hacer, pero lo que debes de hacer es involucrarte en la iglesia. Di conmigo: fui hecho para algo más. Fui hecho para la iglesia. Otra vez, di conmigo: fui hecho para algo más. Fui hecho para la iglesia. Ahora les voy a pedir por favor que cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos, nadie los abra y nadie se distraiga. Y les voy a pedir que repitan después de mí esta oración. Concéntrense y les voy a pedir que la hagan con todo su corazón, porque yo creo que Dios está en este lugar. Su presencia está en este lugar y sus oídos están atentos a nuestras palabras. Así que te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Por el favor de Dios, soy lo que soy. Y hoy doy un paso más. Hoy me planto en la iglesia, donde voy a echar raíces, donde voy a crecer, donde me voy a fortalecer y donde voy a dar mucho fruto. Hoy decido buscar el reino de Dios en primer lugar, antes que mis propios sueños, antes que mis objetivos. Hoy, por el favor de Dios, yo soy lo que soy, pero llegaré a ser lo que Dios pensó de mí cuando me creó. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.